que me roba un beso. Sebastián, mejor Estaba dicho, que me ahí da un beso aquí, casi me lo da en la boca y yo, ¿cómo? Y nervios sacarlas. Y era que en mi blazer yo tenía un papel pergamino. Un papel pergamino. Sí, mi amor, qué lindo. Y tenía una caja. Le abro el pergamino y le abro una cajita roja donde hay unos anillos. Pero tú pensarías mal de mí si yo te digo que yo me quiero casar contigo. Era como la promesa que Dios me había dado de, oye, si tú haces las cosas en mi reino, si me buscas, yo voy a poder entregarte cosas que nunca pensaste obtener. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast Amistad con Propósito. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, donde vamos a estar dando detalles emocionantes. Gracias a todos los que se sintonizaron al capítulo 1, tuvimos muchos comentarios, preguntas y nos anima mucho pues para seguir hablando de esta historia, dando detalles y esperamos que en fin o que en general les edifique, les inspire a seguir confiando esta área tan importante en nuestra vida, a Dios, al Espíritu Santo, y saber que pues Él está presente en todo. Así es, creo que el enfoque o el motivo de hacer esto es pues que esto pueda servirle a alguien y que le edifique en su vida en esa área sentimental donde hay tantas dudas, donde a veces nos sentimos perdidos. Donde ha habido dolor. Y pues ya, por lo menos a solo una persona le sirve para ser edificado, pues estamos felices con eso. Así es, entonces bueno, haciendo como una recapitulación, haciendo un recap, en el capítulo 1 contamos cómo nos conocimos en la época de pandemia. COVID. Nos conocimos por Instagram, cómo Dios nos empezó a hablar a cada uno, sí. Cómo tuvo que haber distintos capítulos y retos para llegar a vernos. Sí. Hasta cosas, parecía como una historia o una película, porque tuvimos que pasar cosas como enfermedad, como que cerraron las fronteras, sí, para poder vernos. Fue casi misión imposible para vernos, pero aquí ya haciendo como un adelanto del capítulo anterior, estamos en la parte donde Génesis por fin pudo cruzar a Colombia, llegó a Bogotá desde el aeropuerto de Cúcuta a Bogotá. Y nos vimos en Bogotá, fue emocionante. Si quieres ver ese video, está en el anterior capítulo donde nos vemos, donde yo tengo un cartel con un versículo y tengo flores, y la verdad nuestro mundo se detuvo. Fue bien especial y contaba que ese día que yo no quería separarme de Génesis nunca cuando la abracé, o eso fue lo que sentí. Sí. Ese día fue bien especial. Y ahora vamos aquí, iniciamos ahora el capítulo 2, donde vamos a estar hablando de cómo ocurrió el tema del noviazgo, porque por eso el podcast se llama Amistad con Propósito, porque creemos y sabemos que para llegar a tener una vida con propósito con otra persona, un matrimonio con propósito, pues tiene que iniciar con una amistad con propósito. Y por eso fuimos muy claros siempre en ir guiando todo a través del Espíritu Santo para que nos llevara a un fin y no estuviéramos como perdiendo el tiempo. Y bueno, entonces aquí ya estamos 6-7 de la noche en Bogotá. Nos vimos por primera vez, me recogiste en el aeropuerto con tus papás y bueno, íbamos en el carro muy felices, ¿no? Íbamos en el carro muy felices, nerviosos, la verdad, los nervios bastante altos. Sí. Era increíble poder pensar que esa persona que había visto por una cámara durante un año ahora estaba al lado mío, y Génesis es hermosa. Y en cámara se veía increíble, pero pues en persona se veía 10 veces más increíble. Yo estaba muy nervioso. Mi Sebas es muy guapo y lo que les decía en el capítulo anterior, no sabía que era tan alto, entonces cuando lo abracé quedé así como wow, qué alto. Sí, y bueno, Gen estaba hermosa, la dejamos en el hotel. Yo no quería separarme esa noche, no, yo estaba a toda marcha en emociones, me salían corazones por todo lado. Y bueno, al siguiente día yo tenía preparadas varias sorpresas. Entre esas, ahorita voy a estar dando unos detalles que nunca he dado y lo tenía como sorpresa para este capítulo, mi amor. Pero bueno, al otro día era un domingo, si no estoy mal, o un domingo, sí, porque ella llegó un sábado. Y el domingo por la mañana la invité a desayunar
a un centro comercial que se llama Gran Estación. Comimos bien rico en el corral, estuvo especial. Y era un momento como de mirarnos a los ojos, de preguntar más cosas, era una emoción muy fuerte y quizás pues a pocos les puede pasar, o a muchos, de que se han conocido por redes, o la primera vez que tienen una cita, pero y además que ya nos habíamos conocido un año, ¿no? Entonces era esa emoción de decir, ¿y ahora qué digo frente a esta persona? Es verdad, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos outfits te probaste para ese día? Wow. Yo creo que me probé 3, yo. Sí, puede ser, como ya los tenía bien pensados, o sea, ya había comprado bien mi ropa, y como te dije en el capítulo anterior, me había mandado pues a cortar el pelo, sí. Tenía perfume nuevo, no, yo estaba listo, mi amor, yo estaba listo porque había estado esperándote un año. Sí, claro. Y bueno, incluso hoy recuerdo que aparte de entregarle el ramo, cuando te entregué el ramo no me acordaba de esto, Génesis siempre me dijo que le gustaba el Kinder Sorpresa. Ah, sí, y cuando se lo di, cuando fuimos al aeropuerto el día anterior, sí. El día anterior, yo hasta te llevé eso y te llevé más cartas y bueno, o sea, sí. estaba abundando en detalles, ¿no? Sí, estaba abundando en detalles. Entonces bueno, la recojo, vamos a Gran Estación, estamos ahí. Y pues la verdad yo tengo un poco de nervios porque yo ya había hecho una reserva para un lugar bien exclusivo en Bogotá, que era bien romántico, y porque allí le iba a pedir a Génesis que fuera mi novia. Y tenía varios detalles que voy a estar contando, pero yo recuerdo antes del podcast que tú me querías hacer una pregunta de eso. Ah, bueno, para esa sorpresa del almuerzo, ¿cuánto tiempo antes reservaste? O sea, ¿cómo lo pensaste? O sí, ¿desde cuándo lo empezaste a planear? Bueno, debido a que tuvimos varios intentos de que ya nos íbamos a ver y eso, pues desde el momento que vi que la relación era seria, que ya habíamos orado, desde el momento que yo vi que había un propósito. Entonces desde ahí ya me empecé a meter a averiguar a ciertos restaurantes, miré precios, empecé a ahorrar. Ahorrar. Sí, empecé a ahorrar. Empecé a mirar cómo era el tema de la reserva, con cuánta antelación había que hacerlo. Y personalmente este fue como el cuarto o quinto restaurante que había visto otros que eran como desde partes altas, y pues me gustaba porque este era como una mezcla de restaurante, pero así mismo que podía tener un espacio bien reservado, porque ¿qué pasó? Y de pronto ahí alguien sí iba a querer detalles y de pronto te aconsejo a eso, es que en ciertos restaurantes uno puede reservar un espacio o una mesa. Pero tú no puedes tener como esa privacidad para hablar del todo. Sí. Aparte que, guiño, guiño, y estoy aquí soltando como mis secretos, yo ese día quería preparar flores, fotos, ahorita lo voy a decir, y quería preparar adicionalmente música. Entonces yo decía, ¿qué lugar me va a permitir eso sin tener que pagar un dineral? Claro. Porque si no era como reservé todo el restaurante. Además, sí, exacto. Si reservas una mesa, pues poner ahí música y, o sea, no sé si iba a cerrar. No estaba fácil. Entonces encontré un lugar que se llama T-Bone y lo menciono acá, porque incluso ellos después nos utilizaron como imagen. Y sin buscarlo, ¿no? Y no nos pagaron, dennos carne gratis. Y era un corte de carne bien chévere, un restaurante de corte de carne argentina bien exclusiva. Sí. Y bueno, íbamos a llegar allá y entonces... No, pero primero, bueno, nos fuimos de Gran Estación hacia allá, íbamos en el taxi, todos acarameladitos. Génesis estaba que me robaba un beso. Sebastián, mejor dicho, que me daba un beso aquí, casi me lo da en la boca, y yo, ¿cómo? Y yo decía, Génesis, o sea, yo soy un hijo de Dios, o sea, cálmate. Por favor. Génesis está demasiado emocionada, y yo decía, wow, Señor, está que me robó besos. Sí, claro. Bueno, nadie lo sabrá si era el uno o el otro, pero estábamos muy emocionados y muchos se preguntarán, ¿cómo así? Pero nos habían dado un beso, y yo decía, no, yo no le quería dar un beso hasta que ella supiera que yo era un hombre que estaba siendo claro con intenciones, a pesar de que todo el año había sido muy claro en mi narrativa. Sí. Pero yo decía, yo no quiero darle un beso a ella hasta que ella sea mi novia en Dios, con propósito, y quiero hacer las cosas como lo soñé hacer siempre. Sí. Y bueno, de pronto Génesis no sabe esto,
pero Dios había estado sembrando en mí durante años, porque esto es cuando yo tenía 27 años. Yo conocí a Dios cuando tenía 19 y ya habían pasado casi 8 años de enseñanzas donde Dios me había llevado incluso de Colombia a Europa. Yo hice todos mis estudios en Europa y había pasado Dios todos esos años cultivándome, donde yo había pasado escuchando prédicas de pastores, de soltería, y yo siento que era el momento para poner en práctica todo eso. Entonces, que todo lo que yo estoy incluso pasando, te animo como hombre o como mujer en Dios, que todo lo que escuches muchas veces lo pongas en práctica y hagas la diferencia. Entonces, yo ahí decía como es el momento de sacar todo ese arsenal que he tenido preparado. Entonces, yo no quería acaparar en detalles. Entonces, bueno, ya tenía la reserva, recuerdo era a las 3 de la tarde, llegamos y era en un lugar del centro. El centro de Bogotá tiene ciertos secretos que hay calles muy lindas y muy exclusivas, pero hay otras calles y si tú te metes mal a la calle, terminas en una calle horrible. Entonces, bueno, recuerdo que alquilamos un taxi, fuimos, lo pedimos y el taxi nos iba a dejar justo en una calle que estaba como rota. Génesis estaba en tacones. Yo estaba en tacones, obvio. Yo estaba en un super outfit así, pues no había acaparado tampoco en outfit, pero y el Señor nos quería dejar en una calle bien fea. No me acuerdo, sí. Entonces yo le dije, no, o sea, vea cómo estamos, no sé, lo que tengo que hacer, así se demore más, pero déjenos allá. Y nos dejó lo más cerca posible porque justo la calle estaba cerrada. Estaba cerrada. Entramos al lugar y bueno, de antemano, yo también ya había reservado todo el lugar y ya voy a dar los detalles, pero también había reservado otro detalle extra y era que había reservado un fotógrafo. Sí, importante. Para que registrara todo esto y fuera algo que siempre pudiéramos recordar y mostrarle a nuestras generaciones. En ese momento obviamente no estábamos pensando que todo iba a ocurrir como en el siguiente capítulo que lo voy a mencionar, frente a cómo ya llegamos a formalizar la relación frente a boda y más cosas. Pero bueno, llegamos, yo ya había hecho la reserva más o menos 3 meses antes, ya tenía todo preparado. Y sí, porque yo iba a llegar antes, ¿no? Sí, exacto. Se supone que nos íbamos a ver antes. Ya había habido como 2 intentos, entonces yo ya había tenido que correr la reserva incluso. Y bueno, llego al lugar y lo chévere de este lugar, y lo recomiendo, es que el lugar tenía como las mesas como donde todo el mundo se sienta, sí. Y son bonitas y súper exclusivas. Pero aparte tenía otros 3 salones que los reservan aparte para este como tipo arriba, de cosas, ¿no? Sí, o sea, eran salones altos o eran uno abajo, pero lo chévere es que era como un espacio para uno. Aparte, sí, súper. Y eso era lo que yo estaba buscando, algo donde yo quería abrirme, porque estamos hablando de abrir nuestro corazón, ese corazón que Dios ha cuidado, que el Espíritu Santo ha guardado. Entonces es algo muy sensible, o sea, estamos hablando de abrirnos, de vulnerabilidad, de todo este tema. Entonces, bueno, llegamos, Génesis no sabe nada. No. Pero bueno, antes de yo seguir diciendo algo acá, ¿tú ya sospechabas que yo quería pedirte que fueras mi novia? ¿O? Sí, obvio. O sea, no es obvio, pero claro, yo ya sabía que eso iba a pasar. O sea, tú decías, sí, este chico para que me va a traer acá. Sí, exacto, toda esta cosa y que la sorpresa, que no sé qué. Yo sabía que me ibas a pedir que fuera tu novia. Ok. Entonces, bueno, ya llegamos, y cuando llegamos, claro, yo tengo puesta una canción. Es la canción de Majo y Dan, de O Tu Fidelidad, porque habíamos pasado demasiadas cosas para vernos. O sea, yo literalmente 3 semanas antes de verme con Génesis estaba conectado a un tubo en un hospital para poder respirar. Sí. Entonces para mí era como una gran victoria. Era una victoria. Es una gran victoria. Entonces, bueno, recuerdo que era como en un segundo piso, subimos. Sí, tú me tapaste o sea, con los manitos. Y allí, bueno, vamos a mostrar videos que tenemos en las historias de Instagram. Vamos a dejar videos. Y era todo un cuarto decorado con nuestras fotos de todo el año de relación a distancia. Un cuarto, espera, no un cuarto. No una habitación. No, como era un espacio del restaurante. Sí. Del restaurante, un espacio donde habían muchísimas fotos en hileras, habían pétalos en el piso, en la mesa, por todo lado habían pétalos. Ahora, las fotos que había, nosotros nunca nos habíamos visto, entonces, ¿qué fotos está hablando Sebastián?
eran capturas de los momentos en donde hablábamos por videollamada, entonces eran como cocinando, leyendo la Biblia, enviándonos un beso a distancia, enviándonos un abrazo a distancia, fotos de detalles que nos habíamos enviado hasta en cada mes que celebrábamos de amistad. Eso fue bien especial. Sí, hermoso. Y entonces, bueno, Yo no me esperaba eso. Tú no te esperabas eso, sí. Súper, es que el Espíritu Santo es el mejor. Les pido a los hombres que se alineen con el Espíritu Santo, porque Él es el que sabe, pues, qué detalles dar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estábamos sentados ahí ya como a la mesa, y yo le dije al restaurante de antemano como, oiga, yo voy a decir unas palabras de un espacio hasta que yo le haga la señal, pues ya venga a entregarme la carta y todo eso. Esa parte yo tenía otras dos cosas que daban muy nervios sacarlas. Era que en mi blazer yo tenía un papel pergamino, Sí, mi amor, qué lindo. Y tenía una caja, pero pues nadie sabía qué era, ¿no? Y hasta el día de hoy yo pienso que Génesis pudo haber pensado muchas cosas, mi amor, la verdad. Eres una mujer muy calmada, pero yo rápidamente, para no confundir, primero abrí el papel pergamino. Empecé a hablar todo, le conté cómo yo me había guardado para ella durante años, cómo el Espíritu Santo me había cultivado, y pues la verdad sí se salieron lágrimas, porque era como la promesa que Dios me había dado de, oye, si tú haces las cosas en mi reino, si me buscas, yo voy a poder entregarte cosas que nunca pensaste obtener. Entre esas, una mujer que amara a Dios, porque para mí 7 años antes era imposible decir cómo una hija de Dios se va a fijar en mí, si con todas las cosas que yo traía del mundo, de comportamientos. Sí. Entonces era como, por fin llegó ese momento después de tantos años de proceso. Entonces, bueno, yo ahí solté como todo mi speech, estaba orando, estaba en todo esto, y abro el pergamino y ahí ya llega el fotógrafo, y entonces yo le digo como, ahí le digo a Génesis, ¿quieres ser mi novia con propósito? Le abro el pergamino y le abro una cajita roja donde hay unos anillos. Pero pues yo ya había hecho énfasis de que era noviazgo, ¿no? Ahí no le estaba pidiendo la mano. Claro. Entonces Génesis lo entendió. Recuerdo que le puse el anillo. Ahí hay una foto así donde fue la primera vez que unimos nuestras manos de cierta forma hasta nuestras cabezas. Oramos, recuerdo. Y obviamente sí, en ese momento oramos, fue hermoso. Y ahí sí yo le pedí permiso y le dije que sí le podía dar un beso. Y ahí fue la primera vez que nos dimos un beso. Estabas que me dabas un beso, ¿sí ves? Eras tú el que estaba ahí con ganas de dar un beso. Y bueno, sí fue hermoso, fue la primera vez que nos dimos un beso. Fue tierno, fue especial. Fue tierno, fue inocente. Siento que fue lleno de mucha pureza. Y desde mi perspectiva siento que yo pensaba, qué hombre tan detallista, o sea, qué hermoso. Yo me imaginaba que íbamos a ir a un restaurante, sí, íbamos a comer y pues ya me ibas a pedir que fuera tu novia, pero cada detalle que Sebastián puso en ese lugar fue como, wow, qué detallista este hombre. Realmente el Espíritu Santo se asoció con él para darme una sorpresa hermosa. Sí, bueno, muchas veces tú me has dicho que de donde tantos detalles, y es porque yo lo digo siempre a la gente, ¿cómo nos conquistó Dios? Dios nos conquistó con muchas cuerdas de amor. O sea, Él no acaparó nada para atraernos con cuerdas de amor que sorprendieron nuestro corazón. Entonces era como, ahora tengo una hija del Señor delante mío, porque yo tengo que como limitarme y son detalles que yo digo, oye, ¿cuánto vale un papel pergamino? ¿Cuánto valen unas rosas? ¿Cuánto vale poner atención a los detalles? A veces no significa tanto de, wow, ¿cuánto me gasté? No. Sino que son cosas que pueden llegar a ser especiales para Él. Así es. Y eso es lo que te lleva a pensar que en las cosas que Dios ha puesto en esa persona especial en tu vida, tú puedes pensar como no algo que le pueda dar como un gift card de Sara o algo que no me va a costar pensarlo, sino cuánto más, ¿no? Cuánto más. Realmente ser detallista, o sea, detallista de la palabra detalle. O sea, tomarse el tiempo de pensar qué le gusta a la persona, qué va a significar algo. Es diferente que Sebastián me regale una gift card, como tú dices,
a que me regales algo que yo necesite, algo que yo realmente quiera. Algo que pensaste por una conversación que tuvimos alguna vez, o sea, es diferente y siento que tiene más peso y más valor. Correcto. Y bueno, después de allí vino una sesión de fotos, que ahí las vamos a mostrar. Vamos a dejar fotos aquí. Y fue súper emocionante hacer ese primer post porque pues llevábamos casi un año hablándonos, donde subíamos historias, donde personas que eran cercanas a mí me decían, bueno, pero ella quién es, sí, y a gente le preguntaban. Y bueno, después de esto vienen otros dos detalles que son bien bonitos. Y es que, bueno, vino la comida, también disfrutamos una comida deliciosa. Comimos, todavía me acuerdo lo que comimos, fue increíble. El lugar súper recomendado. Y después de allí yo quería terminar ese día pues teniendo otros dos detalles más, porque es que era un día de detalles, ¿ven? Ya habíamos ido a Gran Estación, ya habíamos ido a T-Bone. A T-Bone, a que me pidieras que fuera tu novio. Pero pues obviamente faltaba el postre, ¿no? Entonces yo quería llevarlo a una zona en Bogotá que se llama Usaquén, pero antes de llevarlo a Usaquén yo quería llevarle a un secreto que ya nos esperaba, y es que en ese momento, como había COVID, la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, que era el lugar de su presencia, solo tenía abierto el coffee shop. Entonces yo dije, pues vámonos hasta el coffee shop antes de ir a Usaquén, porque quiero que Génesis conozca esa iglesia, porque tú la habías querido conocer, ¿no? Sí, obviamente su presencia fue, obviamente. Yo la veía en Venezuela y me pareció una iglesia increíble. Entonces, bueno, vamos a su presencia y literalmente es como si Dios hubiera tenido reservado para nosotros ese coffee shop. Pedimos cafés, nos sentamos y vino un detalle que desde ahí yo digo, es importante siempre seguir las estructuras que Dios ha puesto delante de nosotros, que son sanas, que nos ayudan a mantenernos enfocados, porque la Biblia incluso dice, no confiemos muchas veces en nuestra sabiduría, en nuestros sentimientos, sino en nuestras autoridades, en el Espíritu Santo. Y venía otra prueba de fuego, pues Gene ya me había dicho que sí a ser mi novia. Pero venía otra prueba que ya tenía cierta edad donde yo podía decir sí o no quiero ser tu novio, pero pues sí, continúa. Sí, correcto, pero yo sabía que faltaba algo para seguir haciendo las cosas bien. Y es que pues mis suegros son pastores y bueno, tus suegros no tienen que ser pastores para hacer lo que yo voy a hacer, pero en ese caso eran pastores y aparte pues eran los papás de Génesis, entonces en el lugar de su presencia nos sentamos y los llamamos. Y yo formalmente les dije que yo quería algo muy serio con su hija, que si me permitía ser novio de ella. Y vino una conversación un poco larga, donde ellos me preguntaron muchas cosas, me preguntaron por qué le había dado un anillo, cuál era la intención con ella. Incluso lo dejo como anotación, y por eso yo lo decía en el anterior capítulo, que es muy chévere cuando una mujer tiene cobertura. Porque el hombre entiende el respeto que tiene que tener, el hombre entiende el honor que tiene que estar guardando, y no como muchas veces estoy suelta y por eso, o sea, no le importo a nadie, es lo que quiero decir. Y por eso, si Dios ya ha puesto, no tiene que ser una figura paternal necesariamente, pero si Dios ya ha puesto una comunidad donde tú perteneces, o si no tienes la comunidad, te animo a tenerlo. Porque para eso muchas veces Dios también puso la iglesia, para que uno como hombre pueda entender, esta mujer está plantada en la casa de Dios. Claro, a lo que iba con que de pronto ya yo era mayor de edad, ya podía decidir si tener un novio o no, es que a pesar de que tenía esa edad, yo siempre iba a mis padres y siempre quería tener su favor en mis decisiones, y más en una decisión así. Entonces los llamamos por eso, y para mí fue muy importante decirles como, ya yo le dije que sí quiero ser su novia, pero me gustaría tener su bendición. Y su opinión. Entonces, bueno, mi suegro muy serio, mi suegra también, dándonos ciertas recomendaciones. De hecho, mi suegra, ahí nos adelantamos en eso, antes de que Génesis viajara de Venezuela, ella me llamó 2-3 días antes y me dijo ciertas, no reglas, pero parámetros, como decir, límites. Mi hija hace esto para Dios, no lleves a mi hija a estos lugares, ten cuidado con lo que estás haciendo, ella está consagrada. O sea, y a mí eso me enamoró más. A mí eso no me amargó ni me hizo sentir como incómodo, sino me animó a más a decir como, si he sido bueno, tengo que ser ahora excelente, tengo que ser mejor. Y bueno, en esa conversación, en su presencia, estamos allí, mis suegros me preguntan diferentes cosas,
empiezan a preguntarme cosas normales como mi trabajo, como mi futuro, como qué quiero hacer en mi vida. Pues ellos ya me habían conocido, ¿no? Durante un año, pero aquí la conversación se tornó un poco más seria. Y bueno, recuerdo que mi suegro sí, allí en ese momento, oró por nosotros y como que bendijo o aprobó, le dio el visto bueno al noviazgo. Sí, sí. Y bueno, de ahí salimos a comer nuestro postre. Ahí conocí a tus papis. Sebastián tenía preparado que yo conociera ya a sus papis, a su hermana. A mis papás ya los habías conocido el día anterior en el aeropuerto, pero esto fue más bueno, formal. Exacto, fue como sentarnos, compartir. Los conociste como mi novia. Exacto. Y bueno, nos felicitaron, claro, estaban felices. Y bueno, fue una experiencia bien bonita. Creo que los días que siguieron, obviamente no queríamos separarnos. Imagínate, un año separados, sin poder tomarnos de la mano, y ahora estamos juntos, pues queremos estar siempre juntos. Sí, bueno, en ese tiempo también yo recuerdo pedí una semana de vacaciones, o tenía como un espacio de una semana. Entonces hubo la oportunidad para hacer muchos planes. Sí. Entonces esa primera semana en Bogotá conocimos muchas cosas. Entre esos fuimos a Monserrate, sí. Fuimos al Simón Bolívar. Sí. Fuimos al otro parque que es grande. El que tiene... ¿Leonza? No. Fuimos al Parque Jaime Duque. Al Jaime Duque, fue una experiencia. Fuimos al Jaime Duque. Hicimos todos los planes posibles. Sí. Pero como el miércoles de esa semana, sobre todo una noche, empezamos a sentir mucho los dos de querer pedirle a Dios por personas que en Colombia si en esa etapa nos guiaran en nuestra relación. En nuestra relación de noviazgo nos parecía importante tener personas cercanas a nosotros, a los que pudiéramos pedirles consejos en el noviazgo, y creo que es animarlos a ustedes también, si están en una etapa de noviazgo, que puedan tener una pareja de personas más maduras que ustedes, a las cuales puedan pedirle oración, dirección, que si tienen dudas o preguntas o cualquier situación se presente en la relación, ustedes puedan acudir a esas personas, primeramente a Dios, pero es bueno, para eso está la iglesia también, ¿no? Para eso es la comunidad y para eso son los ancianos o las personas más maduras en el Señor, para guiarnos con sabiduría en las cosas que nosotros de pronto no sabemos cómo llevar. Sí, entonces en este caso recuerdo un miércoles que Génesis fue a casa, porque ahí intentamos, o siempre tuvimos nuestros límites, pues porque aún no estábamos casados, entonces yo dormía en mi casa, ella dormía en la casa de ella, todo era con permiso de que mis papás aprobaran, lo mismo yo allá, mis suegros estaban pendientes incluso desde Venezuela. Yo recuerdo un miércoles que viniste a tomar como onces en casa, y sentimos los dos de ponernos a orar. Estábamos orando allí, y cuando oramos sentimos de orar por líderes, y ahí es cuando, en ese tiempo, como yo les digo, el lugar de su presencia está cerrado. Génesis venía a estar acostumbrada que en su iglesia en Caracas siempre estaba sirviendo, estaba haciendo cosas, y ella me dice: en este tiempo que estoy en Colombia me gustaría que nos congregáramos, porque a mí no me gusta dejar de congregar. Exacto, entonces vayamos a recibir palabra a algún lugar. Y en ese tiempo recuerdo que yo había ido a una boda, había conocido a una persona que me dijo que su iglesia estaba haciendo ciertos servicios y que necesitaba servidores, y justo era una iglesia que estaba ubicada cerca del lugar de su presencia, que hoy en día se llama Epicentro Ministerio. Aquí les dejamos el Instagram, guiño guiño Epicentro. Y bueno, estábamos allí como en ese proceso, y el domingo fuimos. Pero espera, oramos por los líderes y nos invitaron a seguir. Y entonces ese domingo, oramos un miércoles, y ese domingo ya sabíamos que ellos se iban a reunir en un lugar específico, y queríamos pues ir a conocer, pero empezó a aflorar otro sentimiento que era muy fuerte. Pero es que era muy fuerte, o sea, no era algo que se pasara, sino era algo muy fuerte, porque, bueno, en mi caso lo que digo, porque muchas personas pueden decir, pero ¿por qué sentían tanto como tan rápido, tan fuerte? Pues como yo les digo, yo venía de un proceso de preparación de 7 años, o sea, literalmente en 7 años yo no había salido con nadie, no había tenido novios, no había formalizado nada, entonces
había sido un tiempo de espera largo. Claro, claro. Y por mi parte, pues pues siento que el Señor me había confirmado muchas veces quién era Sebastián y que que estaba de acuerdo con mi relación con Sebastián y yo no veía un motivo de por qué no de pronto él sería el hombre de mi vida. Exacto, entonces en esa semana recuerdo que vamos camino a la iglesia y antes de entrar a la iglesia yo estoy tan feliz de ir un domingo a la iglesia con ella, o sea, era como, wow, mi novia que es cristiana, era un sueño. que la soñé, que es una hija de Dios y ahora vamos a la iglesia, o sea, no me cambiaba por nada. Y recuerdo que estábamos como justo a punto de entrar y yo le digo a Génesis, yo la abordo y le digo, yo no quiero que pienses que estoy loco, que soy raro. Recuerdo que te dije así, pero tú pensarías mal de mí si yo te digo que yo me quiero casar contigo, o sea, que yo quiero una vida contigo. Llevábamos un año de conocernos, pero llevábamos una semana de novios. Y bueno, ¿qué me respondiste tú? Yo te respondí, pues yo también estaré loca porque yo siento lo mismo. Sí, yo creo que somos dos locos. Dos locos porque yo también pues siento lo mismo. Y dijimos, bueno, vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor lo que estamos sintiendo. A ver, doy contexto para que la gente entienda, ¿no? Como nosotros ya llevamos cierto tiempo caminando con Dios, uno sabe que Dios habla de ciertas formas. Uno de esos es a través de la prédica, a través de la palabra de Dios, a través de una palabra que alguien te da, a través de un sueño. Entonces por eso dijimos, pues quizás pongamos este servicio delante de Dios a ver si Él lo utiliza para hablarnos. Sí, y bueno, así fue, oramos y dijimos, bueno Señor, si esto viene de ti, confírmalo y ya, ahí dejamos el tema. Y si quieres saber qué nos dijo el Señor, si quieres saber qué pasa después de eso. Si quieres saber qué pasa después de eso, entonces te invitamos a que veas el siguiente capítulo. Y animamos a conectarse al siguiente capítulo. Un abrazo. Nos vemos, corazoncito.